con mayor claridad lo que sucedió en el día de Matan Torah, la entrega de la Torah, los invito a explorar juntos la parashá que habla de los 10 mandamientos. La parashá de Yitro. La parashá de Yitro es ciertamente la parashá más importante y por lo menos la más central en el judaísmo, donde se encuentran los 10 mandamientos, la entrega de la Torah. Podrían preguntarse, ¿por qué de entre todos los nombres que podrían escoger para nombrar la parashá, se escogió Yitro? ¿Por qué ponemos el nombre de un sacerdote a esta parashá? Yitro es llamado el sacerdote de Midian. Rashi explica por qué es llamado el sacerdote de Midian. Quizás a llamarlo el Cohen, sacerdote de Midian, se hace referencia a que era la persona más importante de Midian. Quizás el más rico. O quizás se llamó el sacerdote de Midian porque él conocía cada avodah zará, todas y cada una de las idolatrías que se pudieran imaginar y las que no se podrían imaginar. Él sabía de eso. La Gemara declara en Sanhedrin, Gnai hu le Israel shelo nitna Torah ad sheba Yitro ve'amar Baruch Hashem. Eso es algo negativo. Es peyorativo para el pueblo judío que no ha podido recibir la Torah antes que Yitro dijera Baruch Hashem, gracias a Dios. Lo que quiere decir que la introducción, la llave para poder recibir la Torah fue Yitro diciendo Baruch Hashem. ¿Cómo puede ser que el Talmud diga algo así? Los judíos cruzamos el mar y no dijimos Baruch Hashem, es verdad, pero dijimos Ma'asaun ze Eli ve'anveu. Él es mi Dios y habré de glorificarlo. Entonamos todo el cántico del mar, Shirat Hayam, toda la canción con Moshe Rabenu sobre la alabanza de Dios que hizo grandes milagros en el mar. Así que, ¿cómo puede decir el Talmud algo así? De que no podíamos recibir la Torah hasta que Yitro viniera y dijera Baruch Hashem. Tampoco se entiende el por qué de entre todas las personas necesitamos especialmente a Yitro justamente para poder recibir la Torah. Y aún más todavía, como ustedes bien saben, Moshe Rabenu mismo estuvo frente al arbusto ardiente llamado el Sne. Este arbusto estaba en el monte Sinai, la montaña donde recibiríamos la Torah. Y de hecho vemos que Moshe Rabenu vino desde Midian, donde vivía en la casa de su suegro Yitro, pero nunca escuchamos que él tuvo de partir el mar para poder volver a su casa en Midian. Así que seguramente había otra forma de llegar allí. Entonces, ¿por qué tuvimos que pasar por este proceso de la apertura del mar para poder recibir la Torah? Por lo tanto, debemos decir que la apertura del mar también fue parte de un proceso para llegar a ser recipientes y poder recibir la Torah. Fue una degustación de lo que estaba por ocurrir. Rashi, en el comienzo de la parashá, dice, Vaishma Yitro. Yitro escuchó. ¿Qué escuchó? Pregunta. Mashmua Shamauva. ¿Qué hizo que Yitro retornara, se convirtiera al judaísmo y reconociera a Dios? Y responde que escuchó dos cosas. Primero, sobre la apertura del mar. Y luego sobre la guerra de Amalek. Imagínense la apertura del mar. Un milagro como este, donde todos los mares del mundo se abrieron. Nunca hubo antes algo así.
Además, se sabe que en los 2448 años desde el comienzo de la creación, nunca antes hubo un esclavo, un solo esclavo, y no estoy hablando de toda una nación que haya sido liberado de la esclavitud. Y acá tenemos una nación completa. Be'etzem hayom hazeh, saliendo en pleno mediodía, libres de Egipto, la más grandiosa y poderosa nación, y cruzando un mar. Por supuesto, no hay que pensarle mucho. Quizás Yitro se dije a sí mismo, así yo también quiero ser judío. Y yo quiero ser parte de esta nación que tiene semejante Dios. Pero no es lo que dice Rashi. Él dice que hay dos cosas que llevaron a Yitro a convertirse en judío. La apertura del mar, un milchemet Amalek, la guerra de Amalek. Imagínense el pueblo judío después de todo este momento glorioso. Está escrito que Rashi Fral Ayam, Mashelo Ra'a Yehezkel ben Buzi, que una sirvienta pudo ver la presencia de Dios de forma tan inclusive que el profeta de Yehezkel, que llegó a ver las carrozas de Dios, no fue capaz de ver en su profecía. Después de que pasas por toda esta experiencia y tus enemigos están ahogados en ese mismo mar que tú cruzaste en tierra seca, llegó ahora un chutzpán, un descarado, alguien con tremenda chutzpá, descaro hacia el pueblo judío, descaro en contra de Dios. Y viene y pelea, Vailahem Amalek, y peleó Amalek. Él pelea contra del pueblo judío. Y cuando Yitro escucha esto, dijo, ahora sí, me voy a convertir a judío. ¿Qué? ¿Te vas a convertir a judío? Quizás debería pensar en convertirse en una malquita. Imagínense, si existe alguien con semejante chutzpá, quizás uno debería buscar pertenecer a este tipo de gente que tiene tanta chutzpá, descaro. ¿Por qué quisieras convertirte en judío también por esta razón? De que Amalek vino a pelear contra el pueblo judío. Para poder entender esto, debemos volver a Abraham Avinu y después retornar a estos puntos para dar respuesta a estas preguntas. No los voy a dejar en suspenso, Dios no lo permita. Quiero que todos puedan dormir bien esta noche. Entonces, la historia es la siguiente. Dejain. Primero que nada sabemos que al principio de la creación la luz de Dios llevaba a la tierra. Pero Adán comió del árbol del conocimiento y esa presencia de Dios fue apartada hacia el primer cielo y luego Caín mató a su hermano segundo cielo. Y así fue por 7 generaciones, se apartó la presencia de Dios hasta el séptimo cielo. Finalmente, Abraham el hebreo, la palabra ibrí enseñan nuestros sabios por qué ibrí, porque significa por encima, over en inglés, y ibrí son las mismas palabras. Él estaba sobre el otro lado del río. En el otro lado, él estaba parado solo, diciendo, yo creo en un solo Dios, mientras que todos los demás estaban pensando en sus propios dioses. Un Dios para esto, un Dios para el otro,
Y Abraham el hebreo comenzó a llamar en el nombre de Dios, Hashem. Y está escrito, Vaikra Beshem Hashem Kelolam. Antikra Vaikra. Enseña a nuestros sabios en el Midrash, no digas que él llamó en nombre de Dios, sino di así, Vayakri. Él hizo a otros a llamar en nombre de Dios. Cuando una persona llegaba a su Eshel, y Eshel era como una tienda o un árbol, una tienda donde les dabas comida y bebida a personas, cuando ellas les daban las gracias a Abraham, él decía, no me bendigan. Bendigan en mi shamar vayaolam. Bendigan a Dios. Él es quien creó el mundo. Entonces le decían, pero yo no creo en Dios. Y él decía, ¿no crees en Dios? No hay problema. Acá está la cuenta. Por un steak son $1,000. Por un vaso de vino, ese es el precio. Esta cuenta. Pero, ¿qué es esta cuenta? ¿De qué estás hablando? Y Abraham respondía, ¿de dónde vas a conseguir estas cosas en el desierto? Y así, él forzaba a las personas a reconocer a Hashem y abandonar su avodah zará. Un pequeño paréntesis, solo para divertirnos. Abraham utilizaba comida, utilizaba su arnasat orjim, recibía invitados para poder acercar la gente hacia Hashem. Y por eso se llamaba Eshel. Es decir, una tienda formada por la letra Aleph, que representa en hebreo Achilá, que es comer, la letra Shin, que representa Shtia, que es bebé, y una letra Lamed, que representa Lina, que es dormir, o también Levía, que es acompañar a sus invitados. Está escrito, Vayita Eshel, Abraham, Vayita Eshel, y plantó Eshel. Si ven el valor numérico de la palabra Vayita Eshel, es el mismo valor numérico de la palabra Bet Chabad, un Chabad House. Y esto es todo al propósito de lo que Abraham Avinu hizo en cualquier lugar donde fue. Ahí plantó una tienda para que la gente venga y estudie Torah, coman, bendigan a Hashem y reconozcan a Dios. Este era el mensaje. Y Abraham Avinu hizo esto. Y sobre él enseñan nuestros sabios que cumplió toda la Torah, inclusive cientos de años antes de que fuera entregada. Y si es así, si Abraham cumplía toda la Torah, ¿por qué hacía falta Matan Torah? Que los judíos reciban la Torah en el monte Sinai. El Midrash dice sobre el versículo Reach Shemanecha Tovim, Shemen Turak Shemecha. El Midrash dice en este verso del cantar de los cantares Shir Hashirim, Reach Shemanecha Tovim, los olores de tus perfumes, tus aceites son buenos. Shemen, los aceites que tienen sustancia, es tu nombre. Entonces, ¿qué está diciendo el Midrash? Entonces está dicho en el Midrash, el servicio que Abraham, Isaac y Jacob hicieron cuando ellos cumplieron y practicaron la Torah, era como un buen olor. Pero tú, Moshe Rabenu, tú tienes la esencia. ¿Qué significa esto? Significa que comparado a Abraham, Isaac y Jacob, Moshe era diferente. En referencia a Jacob, dice el Zohar, que Jacob agarraba maderos blandos y se ponía tefilín. Así como nos ponemos tefilín hoy en día. Y en ese momento, la misma luz de Hashem que está sobre nosotros cuando nos ponemos tefilín,
Jacob la recibía sobre sí mismo al realizar la acción de ponerse tefilín. La gran diferencia está en que él tomaba estas filacterias hechas de maderos y después las tiraba al suelo, pues no tenían santidad. La santidad estaba presente solo en el momento en que se realizaba la acción. En los tiempos de Abraham, dice la Torá, que él tenía un collar, un margalit tová y una piedra preciosa en su collar. Nuestros sabios enseñan que cualquiera que veía la piedra que estaba colgada en el collar de Abraham, se curaba de su enfermedad. Cuando Abraham Avinu falleció, Dios tomó el collar y la piedra y los puso debajo del Galgal HaShemesh, debajo del sol, y los dejó ahí colgados. Paciencia. Ahora vamos a poner todas estas ideas juntas y se podrá entender hacia dónde queremos llegar con todo esto. Así como acabamos de ver, la primera vez que se hace referencia a una piedra en la historia del pueblo judío es cuando se habla de Abraham Avinu. Luego, Jacob Avinu se recostó sobre piedras, hizo una cama de piedras para poder descansar una noche. Y también más adelante encontramos que además se cuenta sobre Jacob Avinu en el momento que se encuentra por primera vez con su futura esposa y la encuentra frente a la fuente de agua. Él tiene que mover una piedra. Él tiene que mover una piedra para que ella pueda beber agua. Jacob no le sirve a ella agua de la fuente, pero sí le quita la piedra para que ella pueda tomar el agua por sí misma. La historia sigue con los hijos de Jacob, Bene Israel, que fueron esclavidos en Egipto por muchos años. Y que Dios escoge a Moshe para ser el líder, el redentor del pueblo judío. Y así, con la ayuda de Hashem, Moshe redime al pueblo judío de Egipto y los lleva al monte de Sinai, tal como Hashem había instruido. Y ahí, en el monte Sinai, Moshe Rabbenu recibió un regalo de Hashem. Una piedra. Sí, una piedra fue el regalo de Hashem, que Hashem lo dio a Moshe. Pero ¿qué tenía de especial esta piedra que recibió Moshe? Y la respuesta es simple. Esa piedra de regalo fueron las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y ya con esto podemos apreciar la diferencia entre las historias de Jacob Avinu y de Moshe Rabenu. Cuando Jacob conoció a su futura esposa, tuve que remover una piedra para permitir que ella pueda beber agua. Cuando Moshe Rabenu conoció a su futura esposa, la conoce también frente a un pozo de aguas. Pero en ninguna parte dice que él haya tenido que mover alguna piedra para poder dar agua a su esposa. No solo eso, sino que vemos que Moshe Rabenu está un paso más adelante. No es que remueve la piedra para hacer que las aguas están disponibles. En el caso de Moshe no hay piedra. No necesita mover nada. Y él mismo recoge las aguas. ¿Qué dice el pasuk? Vegam dalalanu. Simplemente entra en el pozo y da a otros de beber de esas aguas.
la relación entre Jacob y su piedra es tal que mientras él esté usando la piedra, entonces la piedra es un recipiente y solo en ese momento se puede beber de las aguas. Cuando él está frente al pozo, se hace el pozo accesible. Gracias a Jacob, cualquiera podía acceder a las aguas y beber. Pero él no va a sacar agua del pozo para darte de tomar. Él mueve la piedra, pero el agua la debes tomar tú. En cambio, la relación entre Moshe Rabenu y su piedra no se encuentra que hay una piedra tapando el pozo. Y además, es Moshe mismo quien va a dar de beber agua del pozo. Y es que la piedra de Moshe Rabenu tenía otra función. Era otro tipo de piedra, de otra calidad, de otro nivel. En esa piedra está la palabra de Dios. Algo sucedió acá. Algo acaba de cambiar. Antes dijimos que cuando Jacob vino se ponía tefilín. En el momento en que lo estaba usando eran sagrados. Pero en el momento que terminaba de usarlo, ya no lo eran más. Así como la piedra. En el momento que estaba siendo usada, era un recipiente. Y en el momento en que ya no estaba siendo usada, ya no era un recipiente. En cambio, Moshe Rabenu toma las palabras de Dios. Y Dios pone las palabras, sus palabras en la piedra. Y en este preciso momento, la piedra y la divinidad se vuelven una sola cosa. De repente, la mejizá significa la separación que existe entre el cielo y tierra se rompe. La palabra de Dios puede ahora permear la piedra, permear la fisicalidad y quedarse allí eternamente. Esto es Matan Torah. Y esto es lo que pasó en el momento de la entrega de la Torah. Y por tanto Moshe Rabenu dio de tomar del pozo. Es decir, no es solo que estoy haciendo que esto sea accesible. Cuando lo usas, sirve. Cuando los dejas de usar, no va a seguir teniendo efecto. No más. Maaseh yedei Moshe enam zazim leolam. Dice la Gemara. La Gemara dice que las palabras, todo lo que Moshe tocaba, era algo que nunca más podrá cambiar. Queriendo decir que Él nos dio a nosotros el poder como judíos de ahora santificar la fisicalidad. Y de hecho, poder transformar objetos físicos en algo santo. Hacer que la palabra de Dios impregne lo físico. Y eso es lo que sucedió en el momento de Matan Torah. En la parashá se dice, ¿y qué está escrito? Kol gadol velo yasaf. Era una voz que era una gran voz que no se detuvo. ¿Qué quiere decir que no se detuvo? Normalmente, cuando tienes una voz, tienes un eco. Está escrito y enseñan nuestros maestros que en el momento de Matan Torah no hubo eco. ¿Por qué no había eco? ¿Qué es un eco? Eco
es el rebote del sonido, golpeando algo que llega a bloquearlo. Pero, ¿qué puede bloquear la palabra de Dios? Nada. La voz de Dios impregna todo lo que es físico. Además de eso está escrito: Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Hay un fenómeno que era un poco fuera de este mundo. Todas las personas vieron las voces. Viene Rashi y explica, y dice, Ro'im et anishma. El Midrash explica que ellos veían lo que podía ser escuchado y escuchaban lo que podía ser visto. Si una persona viene y dice, oh, veo voces y escucho la belleza, lo decimos, epa, señor, ahí hay un hospital. Quizás podrías ir y recibir alguna medicina. No te encuentras muy bien, porque la única forma de ver es con los ojos. Viene el Rebbe y explica brillantemente que ¿qué es lo que vemos? Vemos nuestra realidad que es cercana a nosotros. Cuando les digo, oh wow, miren los carros en las casas que hay en la Florida. ¿Y qué escuchamos? Escuchamos la realidad que está distante de nosotros. Cuando les digo, oh wow, miren los carros y las casas que hay en la Florida, o y las palmeras, estoy viendo algo tangible, algo que es mi realidad. Ustedes saben, cuando les hablo sobre los ángeles, y les hablo sobre la divinidad, y les hablo de cierto nivel de divinidad, ustedes escuchan, pero eso es algo lejano a la realidad de cada uno de nosotros, que no lo sentimos, ni lo vemos con nuestros ojos. ¿Qué pasó en el momento de Matan Torah? Ataoret aladat, ki Hashem hu Elokim, enod bilvado, decimos en Simchat Torah. Rashi dice sobre este versículo, Dios abrió los 7 cielos, abrió la tierra y todo el mundo vio a Dios. Lo que usualmente escuchamos, que es una realidad distante, se convirtió ahora en una realidad muy cercana. Vimos lo que podía escuchar. Y de repente nuestra realidad del mundo físico comenzamos a escucharla en vez de verla. Era una realidad muy lejana. Por ese único instante tuvimos la impresión de lo que es la verdad, de la única cosa que existe, el único que existe, la única realidad es Dios. Eso fue lo que pasó en el momento de Matan Torah. Y por tanto, la preparación para Matan Torah, la apertura, fue la apertura del mar. ¿Por qué? Porque en la apertura del mar, escuche bien, porque en la apertura del mar, lo que está oculto se ve revelado. Y lo que es revelado se aparta a los costados. Y es en ese momento que ocurre una revelación, que es una gran preparación para la gran y más grande revelación, para ese matrimonio, esa boda que ocurriría entre la espiritualidad y la fisicalidad por siempre.
Ahora, imagínense a un gran sacerdote pagano, un cardinal, a Yitro, la posición más alta en idolatría. Tratemos de imaginarnos como si Yitro hace mucho tiempo atrás, en el día 21 de Nisan, en el año 2448 del calendario judío, va y compra el periódico de Egipto. Y ahí lee y se entera del milagro de la apertura del mar. Y mira el periódico otra vez y dice, wow, la nación judía recién salió, wow, increíble, milagros, maravillas, wow. Seguramente muchas personas vieron las noticias, abrieron el periódico, pero esto no les produjo ningún cambio en su vida. Pero a Yitro, de repente, cuando sigue leyendo, dice, wow, ¿qué pasó? ¿Amalek fui a atacar al pueblo judío? Eso no tiene sentido. Hay algo que está faltando acá. Si Amalek atacó al pueblo judío después de tal revelación divina en el momento de la apertura del mar, significa que la revelación de Dios no fue completa. Hay algo que falta, que es lo que falta. Presten atención, por favor. En el momento que Dios se reveló en la apertura del mar, Él se reveló al pueblo judío. Al pueblo judío en el estado espiritual que ellos se encontraban, sin importar cuán bajo haya sido. Y sobre esto, Yitro reflexionó. Y se dijo a sí mismo, Dios se reveló al pueblo judío. Estando ellos en un nivel muy bajo, pero tiene que haber un nivel aún más bajo que eso, en el cual Dios, no se reveló aún. Y ese es el motivo por el cual Amalek tuvo la posibilidad de atacar al pueblo judío. Un segundo. ¿Cuál es el nivel que aún no ha reconocido a Dios? ¿Cuál es el nivel que aún no ha reconocido a Dios? Yo que conozco toda acerca de todos los ídolos, yo aún no he reconocido a Dios, a Hashem. Si yo, desde mi nivel, el más bajo de todos los niveles que existen, siendo un idólatra, como está descrito por el rey Shlomo, ראיתי אני יתרון החוכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך, yo vi la ventaja de la sabiduría de la Torah versus la sabiduría del mundo, de la misma forma como podrían ver la ventaja de la luz sobre la oscuridad. Yo, que conozco bien la oscuridad, que conozco bien lo que es la oscuridad, soy yo el que está faltando en esta ecuación. Por tanto, si Amalek fue a atacar, es que hay algo que falta en la revelación de Dios. Entonces, yo me voy a decir Baruch Hashem. Yo voy a reconocerlo. Ahora, podemos entender ¿por qué necesitamos que Yitro venga y reconozca a Dios antes de que podamos recibir la Torah? Porque cuando él reconoce a Dios, el efecto que logra es que la presencia de Hashem impregne finalmente los niveles más bajos de la fisicalidad. Y entonces, el mundo y la Torah pueden unirse y ser uno. El mundo y Dios pueden llegar a ser uno.
Y debemos darnos cuenta todos de que hoy en día tenemos este poder dentro de nosotros. ¿Qué pasó en Matan Torah? ¿Qué pasó en el momento en que los 10 mandamientos fueron grabados en la piedra? Se sabe que todos los que podían ver, se les dio el poder de ver. Todos los que no podían escuchar, pudieron escuchar. Todos aquellos que estaban enfermos, se curaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Saben ustedes qué tipo de piedra era la de Moshe? La piedra que Moshe Rabbeinu recibió, está escrito que era un sanpirión. La piedra sanpirión crece del sol. ¿Qué significa que crece del sol? Que es una piedra especial. Esa piedra es la piedra preciosa que estaba sobre el cuello de Abraham Avinu en su collar. Y que Dios puso bajo el sol cuando Abraham Avinu murió. Y por tanto, creció. Y después, esa piedra fue dada a Moshe Rabbeinu. Así, como en tiempos de Abraham, cuando cualquiera que veía la piedra preciosa de Abraham, se curaba. En el momento en que la Torah fue entregada en este mundo, todos fueron curados en ese momento. Además de esto, ¿por qué Moshe Rabbeinu se llamado Moshe? Se dice en la Parashat Shemot, Ki min hamayim ishitiu, porque fue sacado de las aguas. El Mitter Rebbe, el tercer Rebbe de Chabad, dio una explicación maravillosa. Él dice, ¿qué le dio a Moshe el poder de traer la presencia, de vuelta la presencia de Dios? Y traerla de forma tal que logre impregnar en el mundo y estar presente en este mundo físico de tal forma. Eso es porque Moshe vino del agua. Él fue sacado del agua. ¿Qué representa el agua? Agua representa en la Kabbalah Hesed, bondad. ¿Quién es el epítome de la bondad? ¿Quién representa Hesed en este mundo? Abraham Avinu. Abraham, nuestro padre. Es de Abraham quien 7 generaciones antes había comenzado el proceso de traer de vuelta a Dios a este mundo, de quien Moshe recibió el poder para ser capaz de traer la Torah a este mundo físico. Déjenme preguntarles algo. ¿Saben cuál sería la halajá referente a un pedazo de papel en que las palabras de Torah fueron escritas? Todo el tiempo en que una persona no haya leído o estudiado de ese papel no tiene santidad. En el momento en que lees o estudias de ese papel por primera vez, ahí es cuando recibe la santidad. Tú, un ser humano, hiciste que este papel se vuelva santo. Tenemos entonces que había un objeto y una vez que el objeto fue usado por un hombre y él lo santifica, en ese preciso momento es cuando la santidad permea el objeto. Y ya no puedes cambiar esa nueva realidad. Ese ahora es un objeto que tiene kedusha. Esto mismo sucede con los pergaminos de la Torah, con las mezuzot, los tefilín.
Y esta es la misma realidad para nuestras acciones y todo lo que hacemos. Una persona puede santificar sus ojos, puede santificar sus oídos, puede santificar sus manos, sus pies. Inclusive, cada vez que das un 10% de sus ganancias en tzedaká, no solo santificas la porción que diste, sino que también santificas el 90% que no diste. Hoy en día, las posibilidades de traer santidad en este mundo son infinitas. Y para concluir, quisiera compartir con ustedes una historia muy especial. Hace varios años los polacos estaban construyendo una vía del tren que atravesaban un cementerio judío. Así que tuvieron que remover algunos cuerpos y se encontraron con un cuerpo de alguien que había muerto casi 100 años antes y que estaba completo, intacto, sin haber sido tocado por los gusanos. Y lo que era más extraño aún era que esa persona judía había sido enterrada con la capa de un cura. Quisieron averiguar la historia de esta persona y fueron a la persona más anciana de la comunidad, quien les dijo la siguiente historia. La persona enterrada en la capa del cura era el Gabbai Tzedakah. Ya que en ese tiempo esa era la persona encargada de recolectar la tzedakah para diferentes causas en la comunidad. Se llama un Gabbai Tzedakah. Un día, una viuda se le acercó al Gabbai y le dijo: debo casar a mi hija. Es una huérfana y no tengo los medios necesitos. No tengo los medios. Necesito tanta cantidad de dinero. Uy, disculpe. Es que ya me he dirigido a toda persona y no he conseguido la ayuda. No tengo, pero por favor, le pido a usted que me ayude, porque si no, perderé este joven tan especial para mi hija. Y quién sabe si alguna vez ella podrá casarse. Así que el Gabbai fue al hombre más importante de la ciudad, un hombre cínico, y le pidió la ayuda. Él le dijo: mira, yo he dado y ya no puedo dar más. Pero luego se le ocurrió una idea y dije: ¿sabes qué? Si estás dispuesto por esta muchacha a ir por toda la ciudad vestido de cura, caminando con una escoba entre tus piernas y hacer un tonto de ti frente a todos, yo te daré el dinero. Y eso fue lo que hizo el Gabbai. Así que se pueden imaginar al Gabbai Tzedakah, que todo el mundo respeta, andando por todas las partes de la ciudad, en una escoba como una bruja y vestido como un cura. Todo el mundo comenzó a burlarse. Se volvió loco. La gente comentado acerca de esto y así, él se humilló a sí mismo completamente.
Se borró a sí mismo completamente, solo por este propósito. Y ella, Baruch Hashem, consiguió el dinero que necesitaba. Un día, algunos años después que pasó esta historia, el famoso rabino, sabio, tzadik, el santo rabino, Rabbi Israel de Ruzhin, vino a tocar la puerta de este Gabbai Tzedakah y le dijo, por favor. El Gabbai estaba muy impresionado y lo interrumpió preguntando, ¿qué estás haciendo usted acá? El rabí de Ruzhin, señor rabino. El rabí de Ruzhin le pidió, por favor, ¿podría usted abrir este closet? Y en ese momento el Gabbai se puso pálido. No puedo hacer eso. Pero por favor, abre el closet. Abrió el closet. Y con gran humillación se podía ver la capa de un cura en su closet. ¿Qué hace un Gabbai Tzedakah con una capa de cura? Claro que no había ninguna cruz, Dios no le permita. Vino Rabbi Israel de Ruzhin y comenzó a olerla y besarla. Y dijo, wow, esta capa tiene el olor de Gan Eden, del paraíso. Cuéntame la historia. El Gabbai contó la historia de cómo se humilló para salvar a otro judío, para permitir que una judía se pueda casar. Rabino Israel de Ruzhin le dijo, cuando mueras y te entierren, deja dicho que te entierren con esa capa y estarás protegido. Una persona santificó su cuerpo, haciendo nada de su cuerpo, de sus sentimientos personales, y fue capaz de santificar su cuerpo hasta un nivel que inclusive después de su muerte nada pudo dañarlo. Este es el poder que tenemos. Cuando tú haces una mitzvah, santificas a tu cuerpo. Antes de la llegada de Mashiach, es el alma la que nutre el cuerpo, al cuerpo. Pero cuando llegue Mashiach, serán nuestras mitzvot, las que hacemos ahora con las que santificamos nuestros cuerpos, las que nos nutrirán nuestras almas. Y eso, les recuerdo, es el poder de Matan Torah. Y este poder fue dado a cada uno de nosotros. Chag Sameach. Kabbalat Torah besimha u beptimiut. Bezrat Hashem, que vamos a recibir la Torah de vuelta con alegría y mucho salud. Buenas noches.